Bueno, introducción a la carta a los Colosenses. La carta a los Colosenses presenta a Jesucristo como la respuesta a todos los problemas y crisis de nuestra era. A pesar del trabajo diligente de Epafras, la iglesia de Colosas estaba en riesgo. Había surgido una peligrosa herejía y Epafras estaba tan preocupado que emprendió un viaje de casi 2000 kilómetros hacia Roma para visitar a Pablo en prisión. La iglesia colosense aún no había sido infectada por la herejía y Pablo les escribe para advertirles acerca del peligro. De manera que De manera que Colosenses es una carta preventiva. La ciudad de Colosas tenía una mezcla de habitantes judíos y gentiles, así que no resulta extraño saber que la herejía que los amenazaba contenía elementos del paganismo y del judaísmo. El mundo y la carne ejercían una presión muy fuerte sobre los colosenses. No obstante, una amenaza mayor provenía de Satanás, el autor de todas las falsas enseñanzas. Así que el principal objetivo de la carta de Pablo es contrarrestar el influjo de las falsas doctrinas. Los herejes de Colosas también adoptaron elementos de ceremonial judaico. Enseñaban que la circuncisión era necesaria para la salvación, al igual que la doctrina del conocimiento superior como requisitos para la salvación. Esta enseñanza negaba la suficiencia de Cristo, añadía las obras para obtener la salvación, a lo cual Pablo se opuso declarando: en él, en Cristo, también fuimos circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Aunque la herejía colosense contenía muchos elementos diversos en su enseñanza, en su esencia era la negación de la suficiencia de Cristo para la salvación. No sé si os suena. Es de esperarse que el tema central de Colosenses sea la suficiencia de Cristo. Los herejes buscaban a Dios, pero en Cristo habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad. Buscaban el conocimiento superior para alcanzar la salvación, pero en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría del conocimiento. Adoraban a los ángeles pensando que podrían ayudarlos a alcanzar la salvación, pero Pablo declaró que los creyentes están completos en Cristo. Practicaban el ascetismo y observaban los días santos del judaísmo, pero estas cosas son solo una sombra en tanto que Cristo es la sustancia. El tema del libro puede resumirse en las palabras de Colosenses 3:11. Cristo es el todo y en todos. Él es Dios, el Creador, el Salvador y la cabeza de la Iglesia. El anhelo de Pablo al escribir a Colosenses era que reconozcamos que Cristo en todo tenga la preeminencia. Bueno, no se va para nada de lo que es actualmente la Iglesia y de los peligros que tiene actualmente la Iglesia. Amén. Entonces vamos a leer del 1 al 8, ¿verdad? Y comenzamos este estudio de la carta a los Colosenses. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sea a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como la habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu.
hasta el versículo 8, ¿verdad? Después del estudio de los versículos, después del saludo de los primeros versículos, la palabra de Pablo en los versículos del 3 al 8 sugieren 7 aspectos acerca del Evangelio. Se recibe por la fe, produce amor, permanece en la esperanza, alcanza al mundo, lleva fruto, está arraigado en la gracia y se anuncia por las personas. Siempre, está en el versículo 8, dice, quien también, en el versículo 8, no, en el versículo 3, siempre, dice, siempre orando por vosotros, ¿verdad? Siempre, del versículo 8, corresponde a la frase, damos gracias a Dios, y no orando por vosotros. Pablo no estaba en todo tiempo orando por los colosenses. Antes bien, en cada ocasión que oraba por ellos, daba gracias a Dios. Pablo está agradecido con Dios por su fe en Jesucristo. Los colosenses eran hermanos santos en Cristo que habían creído en el Señor del Evangelio. La fe genuina no existe en el vacío, sino que resulta siempre en una vida transformada. Uno de los frutos visibles y firmes de la verdadera fe salvadora es el amor por los hermanos creyentes. Un verdadero hijo de Dios amará a sus hermanos creyentes. La fe en Cristo nos limpia del egoísmo y de la fascinación que podamos sentir hacia los no creyentes y nos permite experimentar una nueva afinidad con el pueblo de Dios. La esperanza es uno de los componentes de la gran triada de virtudes cristianas, junto con la fe y el amor. Ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor, dijo Pablo. Pablo describe la esperanza como una reserva para nosotros en el cielo. La esperanza es el ancla del cristiano que lo une de manera inseparable al trono de Dios. Dios estableció nuestra esperanza al hacernos sus hijos. Los colosenses se hicieron hijos de Dios por la fe en el mensaje de la palabra de verdad, el evangelio que habían escuchado. El evangelio es universal, ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo. El cristianismo no es una pequeña secta más en el Imperio Romano, no era un culto más para los otros en Colosas, era y es en la actualidad las buenas nuevas para todo el mundo. El evangelio trasciende todas las fronteras étnicas, geográficas, culturales y políticas. El evangelio no es un sistema ético estático, sino una realidad viva en continuo movimiento y crecimiento. Lleva fruto y se expande. Posee un poder divino que lo impulsa a crecer de la misma manera que una semilla de mostaza crece hasta convertirse en un árbol. El evangelio produce fruto tanto en la transformación interna de los individuos como el crecimiento externo de la iglesia. Ambas realidades interactúan. El crecimiento espiritual de los individuos traerá a otros a conversión a Cristo. La gracia es el corazón mismo del evangelio. Es el regalo gratuito de Dios que nos concede el perdón de pecados y la vida eterna, los cuales no merecemos ni podemos alcanzar. Nada se enseña con mayor claridad en las Escrituras que esta verdad. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Aunque la salvación solo se alcanza por la gracia de Dios, Él usa a las personas como instrumento de su gracia. Epafras trajo las buenas nuevas de la gracia de Dios a la iglesia de Colosas. Fue él quien se las anunció. Al referirse a Epafras como su consiervo y el fiel ministro de Cristo para nosotros, Pablo relaciona su ministerio con el de Epafras. Epafras era el representante de Pablo en Colosas y contaba con el respaldo de la autoridad de este último y del Señor Jesús. En tanto que Pablo estaba encarcelado y no podía ir a los colosenses, Epafras le sirvió actuando en su nombre. También informó a Pablo acerca del amor en el espíritu de los colosenses, una noticia que sin duda
regocijó el corazón de Pablo. Pablo dio gracias por el Evangelio y por los colosenses que lo recibieron. Dios nos concede el maravilloso privilegio y la seria responsabilidad de ser sus representantes en la proclamación del Evangelio de su gracia. Quizás vaya a comenzar con la última frase que está mal redactada para no traer confusiones, pero hay una verdad grandísima implícita en esa frase. Ahora lo vemos. Voy a colocar los comentarios y comenzamos. Comentarios. Cuando escuchamos de responsabilidad, ¿verdad? Parece como que nosotros somos responsables de lo que hacemos. Y efectivamente, somos responsables de lo que hacemos porque tenemos dos cosas que hacer. O hacemos lo que nos indica nuestro corazón y nuestra mente, cosa que es vana, o hacemos lo que Cristo, el Espíritu Santo, quiere hacer a través de nosotros. Inevitablemente, ¿verdad? Un cristiano no se puede meter en la cama, tapar con la manta y decir, ya está, no voy a hacer nada para no pecar. Porque un cristiano es útil para el reino, para anunciar el Evangelio. Ahora, siendo parte del cuerpo de Cristo, nosotros somos los instrumentos, porque Cristo está, ¿verdad? Ahora ascendido y ahora somos nosotros, la imagen. Por eso cristiano viene de pequeño Cristo, es decir, veía a la gente y dice, uy, si son como Cristo, están haciendo lo que hacía Cristo. ¿Y qué hacía Cristo? Anunciaba el Evangelio. Le recordaba a Cristo. Eso somos ahora nosotros. Ahora nosotros no somos que le recordemos a Cristo, es que somos Cristo, porque todos, la iglesia conjunta, cada uno de nosotros juntos, todos juntos, anunciando el Evangelio, somos Cristo. Amén. Ahora en la tierra, y es lo que Cristo utiliza para poder a que todos vosotros habéis venido al Evangelio por alguien, ¿verdad? Pues eso es lo que quiere Cristo, utilizarnos para que alguien venga. Entonces dice, Dios nos concede el maravilloso privilegio y la seria responsabilidad. Cuando hablo de seria responsabilidad, no es que nosotros tengamos la capacidad de anunciar el Evangelio por nuestra cuenta, no. Nosotros lo único que podemos hacer es impedir que nuestro corazón y nuestra mente realice, cosa rara, porque el Espíritu Santo es suficiente como para paralizarnos. El único problema es que nosotros nos perdemos la bendición. Muchas veces estamos encerrados en nuestra mente, estamos pasándolo mal con nuestras dificultades, nuestras cosas. Y dice, bueno, pues para ti te lo estás perdiendo porque podrías estar gozándote en la obra de Cristo. ¿Okay? Entonces, esa responsabilidad no es que tú seas responsable, porque ahora estás en Cristo, sino que en realidad, bueno, sí tienes la responsabilidad de no dejarte guiar por ese corazón que ya no le perteneces. Aunque estamos todavía en la carne, no somos de la carne. ¿Ok? Cuando he leído las instrucciones, ¿verdad? Había algo, dice, el problema que vamos a ver en Colosenses es que intentaban, lo que ahora intentan en las iglesias, intentaban de alguna forma, no pensaban que Cristo era suficiente y entonces lo que estaban haciendo es que animaban a los miembros de la iglesia a actuar, ¿verdad? Había un temor, una responsabilidad, un algo que de alguna forma decía, sí, Cristo ha pagado el pecado por nosotros, pero eso no es suficiente. ¿Verdad? ¿Os suena? 50 y 50, o 90 y 10, o 99 y 1. Es decir, el problema que había, ¿verdad?, de esta herejía es que de alguna forma nosotros, Cristo no era suficiente y nosotros teníamos que hacer algo, o en este caso la iglesia de Colosas, pero bueno, va a ser como para nosotros, porque estamos hablando para que nos sea útiles hoy en día a nosotros. Pues como que nosotros tenemos que hacer algo. Y os suena, ¿verdad? Eso es lo que sucede en las iglesias. Aún en las iglesias con que están más firmes en la palabra, se escapa esto. Porque esto, digamos, es lo que el enemigo de alguna forma, ¿verdad?, intenta introducir, ¿no? Para dos funciones. Número uno, impedir que las personas que están a alcanzar la gracia no la lleguen a alcanzar. Cuando cuando la gente dice la salvación se pierde porque yo he conocido pastores que han dejado el evangelio.
No sabemos si esa persona, ¿verdad? Si ya se ha ido, claramente es porque no era salvo, porque si hubiera sido salvo, no se hubiera ido. Lo que pasa es que estaba en la posición, de alguna forma, él había escuchado de Jesucristo, había estudiado de Jesucristo, pero eso no salva. Lo que salva es, ¿verdad?, el nuevo nacimiento, el bautismo del Espíritu Santo, que eso se produce cuando nosotros, a través del Espíritu Santo, recibimos el arrepentimiento y la fe salvadora. Una vez que hemos recibido y ya no hemos hecho nada, ¿qué vamos a hacer si no hemos hecho nada? Ya lo hemos recibido. Entonces, Satanás lo que hace es coloca, ¿verdad?, herejías en las iglesias. ¿Para qué? Para que de alguna forma las personas que no han alcanzado la gracia no la lleguen a alcanzar. Y eso es posible. Prueba tenéis que Jesucristo mismo dice, oh Señor, Señor, le están llamando Señor. En tu nombre hice milagros, en tu nombre eché demonios. Hizo milagros, hizo demonios y sin embargo no eran salvos. ¿Verdad? ¿Por qué? Bueno, estaban, pero pues algo pasó. No os conozco, hacedores de maldad. La herejía había entrado en ellos y de alguna forma les había contaminado, los ha contaminado y les ha hecho creer. Y son personas que se ven, ¿verdad?, que sigue el orgullo, sigue. Claro, ellos dicen, esa es la naturaleza humana. ¿Qué naturaleza humana? Nosotros ya no vivimos bajo la naturaleza humana. Ahora no somos de este mundo. Cristo dijo, y vosotros ya no sois de este mundo. Ya no pertenecéis a este reino. Ya pertenecéis al reino de los cielos. Y este mundo de momento está bajo el gobierno del rey, del Dios de este mundo, ¿verdad? Del príncipe. Y nosotros somos, sí, embajadores, como quiera llamarlo, ¿verdad? Aquí en la tierra, ¿para qué? Para un rescatar en el tiempo que todavía permite la gracia, rescatar al máximo posible de personas, ¿verdad? Para que alcancen esa gracia. Ahora, nos damos cuenta de que aun los que hemos alcanzado la gracia, Satanás no se queda tranquilo y las herejías siguen entrando y Satanás sigue molestando y es a Jesús, que era salvo, ¿verdad? Le tentó, fue a tentarle al desierto de alguna forma para que actuara divinamente y de alguna forma no pudiera redimir el pecado. Le tentó en Gesemaní, le tentó con Pedro, oye, no te vayas a ir a la muerte, no se te ocurra morir, ¿no? Entonces, ¿por qué hace eso si no puede echarnos más atrás? ¿Por qué hace eso si no puede quitarnos la salvación? ¿Verdad? Pues claramente para meternos en la oscuridad, meternos en las tinieblas, meternos debajo de un latmut. Somos la luz, tenemos luz, no por nuestra cuenta, sino por Cristo. Esa nos apaga, pero no está actuando. De alguna forma apaga al creyente. ¿Para qué? Para que el creyente no haga la función que en realidad es ser Cristo, ¿verdad? Que el Espíritu Santo use a los creyentes para dar testimonio y alcanzar a otros. Entonces, ¿están en las iglesias? Están en las iglesias. Están en nuestra mente y en nuestro corazón. Esas herejías están. No era un problema de la iglesia de los colosenses, ni de los filipenses, ni de los corintios, ni de los gálatas. Es un problema que hay en el mundo y que tiene que ver con este concepto, ¿verdad? Satanás no quiere que alcances la salvación y no quieres que ya has alcanzado la salvación, que ya no puedo hacer nada contigo, que seas útil para que otros alcancen la salvación. ¿Okay? Entonces, bueno, interesante carta, ¿verdad? Que nos va a traer, ¿verdad?, a los que todavía no han alcanzado a Cristo, darse cuenta cuáles son los errores de esta herejía que están produciendo que no puedan alcanzar a Cristo. Yo durante 22 años, yo digo, estuve preñado 22 años, no nací, porque yo creía que tenía que hacer para salvarme. ¿Cómo voy a salvarme? Si yo, claro, yo creía, yo me había salvado, me había arrepentido, había hecho un montón de cosas, todavía hacía un montón de cosas, hacía un montón de cosas mal y todos los días me arrepentía y pensaba que por ese arrepentimiento él me perdonaba y que un montón de cosas extrañas que digo, ¿cómo leía yo la Biblia? Que no la leía, la medio picoteaba, ¿verdad? Por todos los sitios, pero no era
voy a leerlo para entenderlo. No lo entiendo, no sé lo que pasaba. Y me conformo con lo que me decían los pastores. Este fin de semana, pues bueno, el viernes, perdón, el domingo estuvimos con Lucas y hablando del día de Pascua. Ahí hubo, y al final descubrimos o hemos visto de que no es como nos lo pintan, ¿verdad? Estamos todavía inmersos en un sistema, algunos lo llaman la matriz, en donde las tradiciones y todo esto pueden sobre lo que es la realidad y la verdad. Y todavía te crees que estás en la verdad y puedes estar lleno de mentiras, ¿verdad? ¿Cuándo murió Jesús? Algunos dicen que el viernes, otros dicen que el miércoles. Ahora, las escrituras, es muy gracioso porque yo hoy estaba con la IA hablando, me gusta, bueno, me gusta y no me gusta porque al final siempre termino igual. La digo, mira, no vales para nada. Dice, lo siento mucho no haber podido agradarte. Y digo, ese es tu problema, que solo estás hecha para agradarme. Pero no lo digo a ti que tú eres una máquina, lo digo para los que están detrás de la máquina. Y si en algún momento lo están leyendo, que no sirve para nada. Por lo menos a nivel espiritual, ¿no? Digo, eres muy religiosa, porque siempre hay interpretaciones, siempre me está, hay distintas interpretaciones, digo, pero a mí, yo le digo, vamos a ser lógicos, a la IA, ¿eh? Es un sistema de lógica, ¿verdad? Tendría que tener un sistema de lógica, ¿qué va? No tiene lógica, lo que tiene es mucha información y lo que quiere es agradarte. Y yo digo, bueno, vamos a ver, ¿y si por agradar a una persona la llevas al infierno? O sea, ahora te escribe un musulmán y tú le dices que sí, que la salvación está, porque los musulmanes y tal, tú le agradas, porque le dices, pero le estás llevando al infierno. Digo, no estás haciendo una buena labor. Yo he tenido un tiempo bastante divertido con ella, porque parece como ciencia ficción, pero luego a la larga siempre termina lo mismo, que me busque una persona espiritual o entendida para que me resuelva el problema. Digo, vaya, o sea, que las máquinas intentan hacernos creer que son capaces de razonar por encima del humano, ¿verdad? Porque tienen mucha más capacidad de información y al final lo que me mandas es al humano, pues. Dice, con respecto a la religión, sí, digo, bueno, con respecto a la religión no, porque yo no soy religioso con respecto a creer, pero ¿qué te voy a decir a ti si eres una máquina? eh, Vemos en la introducción de Pablo, porque en realidad está haciendo una pequeña introducción, primero saluda y después hemos visto estos 7 aspectos acerca del Evangelio y que podemos decir que son 7 aspectos válidos para tenerlo como columnas en nuestra fe, ¿ok? No porque él lo diga aquí, sino porque esto se desarrolla en toda la palabra, ¿verdad? Se recibe por la fe. ¿Mm? Claro, esto, mucha gente predica esto. Es por fe, es por fe, es por fe, pero luego esa fe la están poniendo que tiene que ser por nosotros, por lo que nosotros hacemos. Por eso el problema del versículo, el versículo de Santiago que dice, la fe sin obra está muerta. Es decir, yo hago muchas obras y entonces aumento la fe. De alguna forma, el peligro no está en ver que esta fe no es nuestra. Esta fe es Jesucristo, es decir, se recibe por Jesucristo. Claro, la interpretación de fe es donde está el peligro. Ay, no tengo fe y tengo que tener fe. Y para tener fe voy a orar mucho, voy a ayunar, voy a diezmar, voy a ir a la iglesia, voy a hacer... Y entonces uno piensa que haciendo obras aumento la fe. Y esto es el error, porque en realidad la palabra de Dios no dice eso, al contrario, él dice, mira, no, las obras, no, tú vas a hacer obras, sí, pero las que el Espíritu Santo diga, no las que tú quieras hacer o las que a ti te parezca bien hacer para aumentar tu fe. No, porque tú no puedes aumentar tu fe, porque la fe es Jesucristo. Entonces se recibe por fe y Pablo es un experto en esto y nos está enseñando libro tras libro, carta tras carta, que es solo por fe, pero a través de fe, que es Jesucristo. Es como si yo tuviera que, para entrar en una sala, tuviera que pintar un cuadro, ¿no?
y entonces Jesús o alguien me diera el cuadro para yo pasar a la sala. Es decir, yo paso a la sala por un cuadro que supuestamente yo he pintado, pero en realidad no lo he pintado yo. Me lo han dado ya pintado para que yo pase a la sala. Esta es la fe de Jesucristo. De alguna forma, Jesucristo cuando viene a mí o viene a nosotros, ¿no? Él está trayendo esa fe, fe que no es humana, no es mental, no es por tu corazón. Al contrario, tu corazón y tu mente está constantemente poniéndose en contra de esa fe. ¿Cuál es esa fe? La palabra de Dios. Ahora, cuando uno nace y ya pertenece a Cristo, ¿verdad? Ya está el Espíritu Santo, ya aunque la cabeza y el corazón se pongan en contra, la fe que está en nosotros, porque Cristo está en nosotros, actúa de forma que sí hay conflicto, porque a veces uno dice, ay, ¿por qué? Y tal, pero la fe, o sea, tú ya no te vas porque ya no dependes de ti, ahora dependes de Cristo, ahora eres de Cristo. Ahora no perteneces al pecado, ahora no eres dirigido por tu corazón esclavo por la voz de Satanás, ahora perteneces a Cristo. Y Cristo no pierde sus cosas. Cristo no pierde sus cosas. Cristo no es débil para decir, ay, he perdido a uno de los míos. Entré en él y me he tenido que ir. No, porque si hay alguien que no está entendiendo, que está todavía empeñado en el corazón, que está tentado, que todavía tiene un montón de herejes, ya está dentro de él se va, dice, yo disciplino, a los que amo, disciplino. De alguna forma, el Espíritu va a trabajar con esa persona. ¿Para qué? Para que cómo trabajó el Espíritu con los corintios, ¿verdad? Lo vemos con Pablo, tuvo que trabajar con ellos. Era una iglesia que habían recibido a Cristo, pero se había introducido la herejía y de alguna manera, ¿verdad? Unos eran de Polos, otros eran de Pablos, otros eran de Pedro, y eso estaba produciendo un error. Eso y un montón de cosas, y la falta de amor y tal, pero eran cristianos. Tenían el Espíritu Santo. En vez de seguir por los dones del Espíritu, se caminaban por los dones que ellos habían oído y que estaba el corazón. Y Pablo tuvo que llegar ahí y decir, no, señores, y corregirlos, ¿verdad? ¿Quién era Pablo? Sino un instrumento del Espíritu Santo para corregir a esas personas. Entonces, la fe es Cristo. La fe es su palabra. Claro, la mente sigue intentando interpretarla constantemente. Tú lees un versículo y la mente ya trabaja por su cuenta interpretarla, pero eso no te preocupes. Tú no le hagas mucho caso a la interpretación. Es probable que sea correcta o es posible que sea incorrecta. Yo estaba predicando que Jesús había muerto el viernes y no coincide. No coincide. Y cuando lo estudias determinadamente y Dios utiliza los medios para mostrarte que estás equivocado, te das cuenta de que estás, ay, qué barbaridad, ¿eh? Yo le decía a la IA hoy, le hacía estas preguntas, ¿no? Digo, no me hables de interpretación, no me hables de tradición, háblame de la Biblia. Utiliza los versículos. Vamos a ver, necesitamos encontrar qué día murió Cristo sin que ningún versículo se contradiga. Si tú me dices que se muere el viernes, hay versículos que se contradicen, porque ya no murió, ya no estuvo 3 noches y 3 días. Ah, no, porque eso de las 3 noches y 3 días. Digo, bueno, pónmelo como quieras. Estuvo 2 noches, no estuvo 3. No estuvo ni parte de una noche más. Tuvo 2. Por lo cual no me vale. Vamos a buscar otro día. Lo de las mujeres, ¿verdad? Que fueron y compraron las hierbas aromáticas para preparar el ungüento. ¿Eso cuándo lo hicieron? En Sabán no pudieron comprarlo, estaba todo cerrado. Algo pasó ahí, algo había que no podía. ¿Cómo? Dice, y después del día de reposo, o sea, pero si le entierran a las 6 de la tarde, a las 6 de la tarde ya es de noche y se va a hacer y empieza el Sabbat, según si lo entierran el viernes. Algo pasa con ese versículo. Entonces yo llegaba con la guía a entender, decía, sí, ¿no? Pero no me quería dar la razón, seguía con la interpretación. Bueno,
El Evangelio produce amor. Esta es la evidencia total de que realmente estamos en Cristo, ¿verdad? ¿De qué sirve, decía Pablo en Corintios, de qué sirve hablar como los ángeles o tener todas las profecías o dar todo el dinero a los pobres? Si no hay amor, de nada te sirve, porque en realidad el amor es el fruto, la esencia del cristiano, ¿verdad? Y el tercero es la esperanza. Permanece en la esperanza. ¿Qué sería del cristiano, verdad? ¿Te imaginas un cristiano que dice, no, yo no creo en la vida eterna? Todavía sí eran los fariseos, no, los otros, los seduceos. Estos eran creyentes en Dios, pero no creían en la resurrección. Solo creían que lo que Dios les daba en la vida era el beneficio que iban a tener y que una vez muertos, daba lo mismo, fueses santo o no fueses gentil, fueses judío, daba lo mismo, no iba a pasar nada. Esto es lo que pensaban. Por eso eran tan carnales y les gustaba tanto el dinero, les gustaba tanto, porque no tenían ningún tipo de esperanza, no buscaban. No había en ellos la esperanza de vida eterna. ¡Wow! ¿Te imaginas? Si nosotros no tuviéramos esa esperanza de que Cristo va a venir y que vamos a vivir eternamente con Él, sin este estorbo del cuerpo, del pecado, y que, wow, ver, esperanza. No es importante la esperanza, para mí es más que cualquier otra cosa en este mundo. Yo digo, mi esperanza, como decía en Filipenses Pablo, para mí el morir es ganancia. Vivir Cristo, sí, pero morir ganancia. Si no hubiera nada, si no hubiera una esperanza de vida eterna, si no hubiera que después de esta vida va a haber otra, ¿qué esperanza íbamos a tener en morir? No, oyes, aquí vivimos todo lo que podamos, a divertirnos y a gozarnos y a adorar a Dios. Y cuando nos moramos va a acabar todo, pues no. La esperanza es parte. Cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida, Él nos está sellando y nos está diciendo, mira, este es el sello, estos son las aras, la seguridad de que Cristo va a venir a por ti y vas a estar con Él. Y no es que tú te lo creas, es el paquete que viene de fe. Ese es el paquete que tenemos de la fe. ¿Creemos eso? Por eso los que no son creyentes les cuesta ver la vida eterna. Qué tonterías. No, hombre, no. Ese nos vamos al agujero y se acaba todo. Y no pueden imaginarse porque no tienen esa fe. Esa fe que viene con el Evangelio, ¿verdad? Al recibir el Evangelio. El Evangelio es para alcanzar al mundo. Ahora ya estás alcanzado tú. Tendría que a lo mejor ser alcanza siete, ¿no? Pero es que cada alcanzado es una posibilidad para alcanzar a todo el círculo que nos rodea. ¿Por qué tienes tanto anhelo? ¿Por qué te duele tanto de que tu gente, la gente que está a tu alrededor, no crea? Después de haber hablado, después de, es gratis, no tienes que hacer nada, si es que, Porque hay un anhelo, el Evangelio pone en nosotros ese anhelo para que seamos ese testimonio y prediquemos. Y a veces es tan incómodo, ¿verdad? Porque nos insultan, nos rechazan nuestras propias familias, nos llaman locos y tal, ¿no? Pero el anhelo del Evangelio, ¿verdad? Entonces el Evangelio está para alcanzar al mundo, ¿verdad? Lleva fruto, no tú, el propio Evangelio, la propia salvación. Es algo vivo. El Espíritu Santo está creciendo el cuerpo de Cristo cada día, porque Él no pierde ni uno, ¿eh? Porque si perdiera, como dicen los que dicen que la salvación se pierde, entonces estaríamos ahí como la bolsa, subiendo y bajando. Uy, hoy hemos tenido pérdidas, no sé cuántos han marchado, pero hoy hemos alcanzado. No, esto es para arriba todo, porque es imposible que uno que entra en la gracia pueda salir de ella. Fruto, el fruto, constantemente. Y el fruto es a más, ¿verdad? De un granito, 100 granitos. De 100 granitos, 100 cada uno. A más, ¿verdad? ¿Cuánto fruto vas a llevar tú? ¿Qué fruto deseas tener tú? No tú como tu esfuerzo, no tú, sino Cristo en ti, produciendo el fruto por,
por haber sido sembrado, ¿verdad? Y estar creciendo en ti. Entonces lleva fruto. Está arraigado en la gracia. Todo es gracia. Punto. Todo es gracia. Nada tenemos que hacer nosotros para ganarnos lo que ya está pagado. Está ya consumado, ¿ok? Y se anuncia por personas. El Evangelio, como hemos dicho, pues a Dios le plació de que ahora seamos nosotros, ¿verdad?, los que anunciemos el Evangelio. Bueno, ahí Carolina también estaba escribiendo. Nos espera una carta interesante, muy directa, con grandes versículos, que ojalá puedas participar y estar. Vamos a aguantar al máximo hasta terminar, como todas las cartas, ¿verdad? Poquito a poquito, ¿verdad? Vamos a ir desgranando esta carta, ¿verdad? Pero como decía al principio, es una carta que nos da la respuesta a todos los problemas y crisis de nuestra era. Habla en plan de iglesia, amigos, aunque tenemos un beneficio individual, ¿verdad? Como parte de la iglesia, pero es una carta que está hablando de iglesia otra vez, como Filipenses, como Efesios, porque está hablando a ese cuerpo, a todos aquellos, y hay algo muy importante y muy especial que nunca tienes que olvidar, y es que Dios dice, ¿por qué dice cuando dos o más están reunidos? Porque el Evangelio no es para independiente, la persona, para ti, no, eso es lo que quiere Satanás, apartarte y hacerte independiente para que solo escuches tu corazón y escuches a él. Todo tiene que ver con la unidad. Entonces, bueno, tenemos que irnos proponiendo de alguna forma, no por nuestras fuerzas, sino sí teniendo ese sentir, ¿no? Y pidiendo a Dios que de alguna forma, ¿no? Pedía oración, Ítala, está por ahí, que he visto que está entrando y saliendo, debe tener problemas. Porque quiere comenzar una pequeña célula en su casa. Eso es lo que en el corazón tiene que haber en cada uno de nosotros, porque nuestro corazón no quiere que hagamos eso, nos pone estorbo, nos pone miedo, nos pone temor, nos pone, ay, no, no vas a poder. No, el Espíritu Santo está trabajando con nosotros para que de alguna forma quitar todos esos impedimentos que nuestro corazón y nuestra mente nos haga. ¿Para qué? Para poder ser útiles, ser bocinas del Espíritu Santo, ¿verdad?, a los que nos rodean. Y bueno, Cristo está cerca. ¿Quieres ser utilizado? Pues ahora es tiempo, ¿verdad?, de predicar el Evangelio. Estás escuchando ahora, estás de oyente, ¿cuánto tiempo estás de oyente? Replica, no importa si te equivocas. Yo me he equivocado muchas veces y aún me seguiré equivocando y no me importa equivocarme. Me encanta corregir y rectificar y decir me equivoqué, porque sé que Cristo hace con la equivocación, también hace su trabajo. Entonces, pongámonos, ¿verdad? Siempre que pienses, no pienses en ti, piensa cómo puedo ser parte de la comunidad, de la iglesia, del cuerpo de Cristo y cómo esto me afecta a mí con ellos y de qué manera. A lo mejor simplemente orando por ellos, ¿no? Pablo, ¿qué dice aquí? Dice, siempre orando por vosotros. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios. Bueno, pues a lo mejor simplemente con hacer eso, Dios va a poner en tu corazón lo necesario como para que cuando la obra que ha preparado de antemano pase delante de ti, no la pierdas y puedas participar y te goces con lo que Cristo quiere hacer contigo. Amén. Bueno, hasta aquí lo que es la lección, ¿verdad? La grabación.